Jorge, ¿qué tal? Buen día, acá Facundo Quiroga y Facundo Pereira te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, a los dos Facundos, un buen día. Buen día, Muchas Jorge. gracias, Jorge. Bueno, tremenda, ¿no? Situación que estamos atravesando en la Argentina con este régimen respondiendo claramente al Fondo Monetario Internacional, Jorge, ¿no? Una política direccionada en ese sentido. No, eso es indudable, lo del Fondo Monetario Internacional, pero ya superó el tema del Fondo Monetario Internacional, porque el desorden económico, si es lo que propone el Fondo Monetario Internacional, digamos, interpela a todas las instituciones. El desorden económico es completo, con los dólares que se reparten de un lado para otro, que se emite dinero para comprar dólares a 200 y vender a 150. Entonces, quiere decir, acá hay un nivel de improvisación, pero no un nivel de improvisación en el sentido que no saben lo que hacen, porque generalmente la improvisación es que alguien no sabe lo que hace. No, acá saben lo que hacen, pero no tienen otro margen que improvisar. Fíjate, el otro día escuché a alguien en la televisión, un economista, que señaló un dato que es extremo. Por ejemplo, él decía lo siguiente: normalmente un plan de estabilización implica un ajuste y una caída de salarios. Ahora, el problema es que acá han caído tanto los salarios que no es viable un plan de estabilización. Es decir, no hay margen para reducir más los salarios. Y además la inflación es tan elevada que si los salarios reducidos se aumentaran, serían un factor inflacionario. Sí. Porque las patronales lo llevarían directamente, quiero decir, lo transferirían directamente a los precios. Claro. Y si te está revelando un impas que no recuerdo que hubiera existido, salvo cuando se produjo aquella fuga de capitales durante todo el año 2001, y claro, la convertibilidad no se sostenía más porque eran mentiras que los títulos del Estado que estaban en manos de los bancos valieran lo que los bancos decían que valían. ¿No es cierto? Valían Sí, el 20%. Entonces, nunca iban a poder devolverle la plata a los depositantes. Sí. Porque un título de 100, que era para compensar a un depositante que retirara 100, en realidad valía 20. Claro. Y entonces quiere decir que el corralito fue mucho anterior a lo que estableció luego Cavallo, y la economía se asfixió. Desde entonces no se registra un impasse tan extraordinario. Por lo tanto, el tema de la lucha social se va a acentuar indudablemente, porque en un mes se va a poner de manifiesto que aumentos supuestamente importantes en las paritarias no son tales, entre otras cosas porque tampoco es verdad lo que dicen. Como se trata de un pago en cuotas, ¿no? Sí. Claro. La suma final te da un 90%. Igual se va licuando. Se licúa, claro. Por eso, pero no tiene entidad el número. No tiene entidad el número. Capaz que ahora dicen el mes que viene Es verdad. le toca una cuota del 6 Sí. y la inflación ya subió el 7. Exacto, no. Tal cual. Entonces estás perder 1% por mes, un punto de salario por mes, es una confiscación. Ahora, esto también es, sin duda que es avalado por el gobierno, digo, y un gobierno que se ha caracterizado históricamente por dar respuesta a las clases obreras, a las clases trabajadoras, que es el peronismo. Sin embargo, ahora ¿Sí? está complicado, ¿no? ¿Sí? Bueno, En una primera etapa. No, quiero decir relativamente, porque naturalmente cuando los precios de las hojas subieron de 200 a 600, el presupuesto se infló como para tener una política, digamos, más ancha. Claro. Y además, los salarios y el empleo estaban muy bajos como consecuencia de la caída de la convertibilidad y la crisis posterior. Por ejemplo, el kirchnerismo siempre anda comparando 2003, etcétera, Sí. o 2002, pero no vale. Tiene que comparar con 1990. Porque entre 1990 y 2012 produjo una caída brutal
que si una situación económica se normaliza, automáticamente va a producir un equilibrio mayor. Pero siempre ha sido una política capitalista, esto hay que entenderlo como primacía. El trabajador recibe una migaja de la mesa general del capitalismo. Ahora están pensando en un dólar minería, sin importarles nunca el problema del medio ambiente. Y esto no se puede decir que no esté en el gen del kirchnerismo, porque todos recordamos la famosa reunión de Cristina Kirchner con el dueño de Barrick Gold, en el que se selló el acuerdo para en San Juan para ¿cómo se llama? Los glaciares, para la explotación de glaciares. Exactamente, en función de la minería. Y vos también lo ves ahora con los humedales, en donde los intereses mineros y en parte los intereses agropecuarios están interviniendo en forma manifiestamente contraria a intereses climáticos y de la población absolutamente fundamentales. Jorge, hablaste de los trabajadores y te vi en TN la semana pasada justo en el pleno conflicto con el reclamo del SUTNA, del gremio del neumático, que bueno, fue apuntado por medios de comunicación, gobierno nacional, la mayoría de los sindicalistas, estos millonarios que hay en la República Argentina, la clase política también en su totalidad, acusando también al Partido Obrero de ensuciar, de estar en contra de los trabajadores y por ambiciones personales. Ahora, ¿qué conclusión saca de lo que finalmente logró los trabajadores del SUTNA? Mira, acá hay que tener una visión un poquito amplia, porque cuando uno mira cómo se desarrollaron las paritarias, se observa un dato importante, que la patronal, para el convenio 2022-2023, lo único que ofrecieron un aumento del 38% hasta diciembre, ¿de acuerdo? Sí. Ese tipo de propuesta es una propuesta para quebrar una paritaria, para que el otro diga que no, para profundizar el conflicto y eventualmente para quebrar el gremio. Claro. El dueño de FATE, con mucha claridad, dijo que la fábrica, él no tenía el control de la fábrica, que la fábrica la controlaban los obreros, me refiero no durante el conflicto, de un modo general. Es un lenguaje de alguien que quiere destruir la organización sindical. Sí. ¿No es cierto? Y evidentemente, como esta lista que ganó en el 2016 derrotó a una burocracia muy, muy afín a las patronales, hubo un cambio importante en el clima de la fábrica. Sí. En una primera elección, por ejemplo, por seccional, esta dirección actual, o la lista negra, por ejemplo, no ganó en Pirelli, lo ganó en una segunda elección, para llegar a tener, digamos, una mayoría completa en todas las fábricas. Hubo todo un proceso político y entonces se pusieron a quebrarla. Por eso dictaron un lockout patronal. Entonces el aspecto más importante es el aspecto político del conflicto. Un intento de fuerzas poderosas, las patronales, el Ministerio de Trabajo, la burocracia de la CGT, el gobierno, de quebrar a un gremio combativo, fracasó. Sí. Y este fracaso tiene un alcance político muy grande porque anuncia, frente a una inflación más intensa y reclamo más intenso, anuncia un avance general del movimiento obrero. Claro. Es decir, no caminó la línea de derrotarlo, eso fue destruido. Esta es la conclusión principal, y yo he escrito un artículo relativamente desarrollado sobre esta cuestión principal. Bien. Hay sectores que ponen de manifiesto que el convenio es muy bueno. No ese es el punto. Por ejemplo, vos fíjate una cosa curiosa de este convenio. La patronal retrasó un ajuste del último tramo del convenio anterior. Le debía al sindicato o a los obreros el 16% de aumento de la cuota del 2021-2022. Eso lo tenía que haber pagado en julio. Ahora que se llega al acuerdo, dicen, bueno, lo pagamos. Ahora, si a vos me pagás a mí el 16% hoy, en lugar de julio, me sacaste todo. Porque entre julio y hoy el costo de vida subió un 16%. Entonces,
hay temas que hay que discutir. Después el sindicato, digamos, relegó el tema de las que era claro, el 200% de las horas, ¿no? Del fin de semana. No, del día de los fines de semana. Exacto. Bueno, lo relegó. Y, entonces pero alguien que ve todo eso dice, pero no obtuviste nada, pero qué. No, pero hay que tener una mirada mucho más amplia. uh-huh. Hay que tener una mirada mucho más amplia, porque también hay una cuestión. El gremio del neumático es un gremio, la labor del neumático es insalubre. Sí. Por lo tanto, ahí se plantea un problema como el que en su momento se planteó en el subte, que la jornada hay que reducirla y la jubilación hay que adelantarla. Nosotros ayer publicamos un artículo de una investigadora del CONICET, un artículo que ella publicó en otro medio, pero lo reprodujimos por lo que consideramos muy importante, porque yo en ese programa del TN denuncié las consecuencias en la columna, escoliosis, espalda, de esto, y esta investigadora, en este artículo que salió después de mi intervención, pero ella es una investigadora, habla de que el trabajo en el neumático es una picadora de obreros, uh-huh. una picadora de personas. Este aspecto también está pendiente. A ver, lo que quiero decir es esto: los problemas de la clase obrera, con el retroceso salarial que tuvieron, con la pérdida relativa de conquistas en materia de salubridad, en materia de alargamiento de la jornada laboral, en materia de derechos, sí. En materia de derechos, uh-huh. Ahí está, más allá de los salarios, en materia de derechos, uh-huh. que es una agenda tan vasta que no se va a resolver en un conflicto, no se va a resolver en esta lucha. Ese es el tema de todo un periodo. Ahora, en esta lucha se conquistó una fuerza para abordar este periodo con un espíritu de ofensiva en lugar de con un espíritu de recule. Ese es el avance. Y este me parece que es el ángulo que hay que tomarlo, porque inmediatamente Massa, que amenazó, es muy grave lo que hizo Massa, sí, políticamente pensando, sí. Amenazó con traer neumáticos de afuera. Sí. Pero ni siquiera para que cualquiera pueda comprar neumáticos, sino para que lo distribuyan estas mismas empresas. Y lo planteó en una reunión donde estaba la UOM, donde estaba la CGT, claro. Y no dijeron absolutamente nada. ¿Quién fue el que sí dijo algo? El Sindicato de Neumáticos de Brasil. Sí, que no iban a estar de acuerdo. Sí. ¿Qué te parece? Uh-huh. Claro. Acá tenés otro punto. Eso es otro punto de inflexión, sí, Claro. que los trabajadores brasileros apoyen la medida de fuerza y no la CGT en su conjunto, que apoyen al SUTNA. Eso, la verdad, lo del conflicto de intereses que está sucediendo con la CGT, con el Frente de Todos, es lamentable por donde se lo mire, porque están de los dos lados del mostrador. O sea, la CGT está de los dos lados. No se entendía. Defienden a las defienden en este caso a las multinacionales, o dos multinacionales y otra de origen nacional, y sin embargo querían marcar un precedente a SUTNA, porque si llegaba a ganar la conquista de los trabajadores era una alerta para toda la clase obrera en general. Que hecho es lo que está ocurriendo. Ahora lo que está pasando. Bueno, es decir, en lo que la patronal claramente retrocedió es en lo que yo les apunté antes. Sí. El propósito del aumento del 38% de diciembre. Sí. Ahí retrocedió, pero sacó de la agenda el tema de el 200% para el fin de semana, y también termina pagando un 16% que debió haber abonado en julio, lo paga ahora, ese 16%. Inclusive, claro, desde julio, pero no tiene el mismo poder adquisitivo, porque si lo cobraban en julio, evidentemente el poder adquisitivo frente a la inflación de julio era mayor. Entonces, acá vos tenés una pulseada que no puede resolverse definitivamente a favor de la clase obrera, porque es una pulseada gigantesca de relaciones laborales, de reconstrucción de derechos, de freno a la superexplotación. Entonces lo que hacen es un esfuerzo para mostrar, dice, este es un convenio maravilloso, lo más grande que hay. Están errando el tiro. Eso va a ocurrir como consecuencia de una vasta lucha. Ahora, ¿vamos bien para esa vasta lucha?
el desenlace que tuvo el conflicto, la solidaridad internacional y el haber quebrado el lockout de la patronal, dice sí, es un paso positivo para toda la clase obrera argentina. Bien, Jorge, política obrera. Ya consiguió, bueno, la personería, van a participar en las elecciones. ¿Cómo está? Porque la última vez que te entrevistamos estabas ahí, a un paso Sí, de... sí, no, ocurre lo siguiente, tenemos ya la personería, Sí, pero por ejemplo en algunos distritos hay un trámite más, un trámite menos. Por ejemplo, ahí en La Plata, sí. cuando ya habíamos terminado todo, nos dijeron, faltan 18. ¿Por qué faltan 18? Mirá vos, 18. Porque creció el padrón mientras ustedes estaban afiliando. ¿Te das cuenta? Entonces estamos metidos en temas administrativos de ese carácter, de temas contables, pero creo que no interfieren en absoluto, con lo cual tenemos el derecho de ir a una elección nacional con candidatos a diputados nacionales. Eso significa en todos los distritos candidatos a diputados, porque si en una provincia vos no tenés la legalidad, significa, por ejemplo, San Juan, que en San Juan no podés presentar candidatos provinciales, pero podés presentar diputados nacionales para la elección nacional, porque eso es un partido nacional, podés presentarlo en todos los distritos. Ahora, naturalmente, una vez que conseguís que tenemos esta legalidad nacional, lo principal que queda planteado es el escenario político, porque también es una picadora, no solo la explotación en las fábricas del neumático, sino que es una picadora política esta crisis sobre los dos bloques principales. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces hay que ver muy bien, digamos, cómo se enfrenta a esa situación. Pienso que nuestra agitación, nuestra propaganda es correcta, pero ya para una campaña electoral tenés que reunir elementos propios de una campaña electoral. Bien. ¿No es cierto? Ahora, ojo que esta discusión de las PASO encierra el tema de un adelantamiento de las elecciones. Claro. Porque si de golpe hay una crisis muy seria y ellos quieren adelantar y las PASO no fueron derogadas, mira vos qué terrible, tienen que ir recién a las PASO. Claro. Cuando los tiempos políticos no dan. Entonces juega en todo eso y el panorama político para el gobierno es muy negro, porque el nivel de divergencia es total. Máximo Kirchner está atacando a Massa. Entonces, muchachos, ¿a dónde? Quiero decir, las fuerzas de centrífugas, para que la gente entienda mejor, las fuerzas divisionistas o de división en la coalición oficial son intensísimas. Bien. Jorge, el escenario de acá a diciembre, viste que siempre diciembre hablan de estallido social, ¿cómo ves el temor eso? siempre El temor siempre está del 2001, ¿no? El fantasma del 2001. Pero mira, hay un giro, sí. No creo que sí, creo que vamos a una fiesta muy caliente, indudablemente. ¿A un escenario complicado? Sí, claro, ¿Sí? porque y bueno, de nuevo una inflación del 7%, Sí. todavía no vino el aumento del transporte, Claro. y están postergados los aumentos de tarifa porque dicen que tienen problemas con las planillas. Sí. No, cuidado. Además hay una cosa que la gente no sabe. Hay una constante salida de capitales. Eso ocurre en toda América Latina. Este año salieron 70.000 millones de dólares porque Estados Unidos aumentó la tasa de interés y entonces los capitales se van de la periferia, se van a Estados Unidos. También se van de Europa a Estados Unidos. También se van de Japón a Estados Unidos. Entonces tener la libra esterlina, el euro y el yen cayendo en picada. Todo esto son factores inflacionarios para países como el nuestro. No solo son la tarifa, no solo es el transporte, sino que estos factores inflacionarios. Yo en la vida corriente mía personal, esta semana me pareció de terror. Por de pronto en las expensas. Sí. No, las expensas, porque las expensas, qué sé yo, la zanahoria aumenta de 160, suponete a 180, es un aumento importante, pero son 20 pesos. Cuando
el mismo porcentaje lo aplicás a una expensa, a lo mejor son 7.000 pesos, o son 5.000. Entonces es una situación de terror lo que están aumentando los precios. Increíble. Jorge, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo. Jorge Un abrazo, sí. Altamira, dirigente de la izquierda, emblemático dirigente